las veces anteriores. Sin embargo, vamos a estar hablando de un tema que es parte de la vida de todo cristiano y muchas veces es malentendido, muchas veces es evitado, pero a lo mejor en los siguientes ejemplos hipotéticos, que en muchos casos no son hipotéticos, tú te puedes identificar con ellos. Ah, Pensemos tal vez en la señora Fernanda. La señora Fernanda que está hablando con su amiga quizá de la iglesia y están hablando acerca de una actividad familiar que va a haber la próxima semana y mientras está hablando con ella, ella se remuerde entre sí misma, está tratando de evitar las lágrimas del hecho de que ella no va a poder ser parte de esa actividad familiar por el hecho de que su matrimonio está pasando por una situación muy difícil, una situación que ha sido de años y años y años, y al ver ella la felicidad, por lo menos aparente en otras parejas, ella le duele en el corazón que ella no puede ser parte de lo mismo, a pesar de hacer lo debido, a pesar de hacer su parte por tratar de trabajar en el matrimonio, parece ser que del otro lado no hay la misma respuesta. Quizá te identifiques con Agustín. Agustín es un padre de familia que trágicamente perdió a su hijo años atrás. Y más que perder a un hijo, el vacío que esa pérdida ha dejado en su vida es un vacío que nada ni nadie ha podido reemplazar ni podrá reemplazar. Y ese dolor, a pesar de ser años del fallecimiento de su hijo, ha continuado causando estragos en la vida de él mismo, de su matrimonio, de sus hijos, y situaciones y heridas y palabras se continúan diciendo sin fin y causan dolor en la vida. Quizás te identifiques con Juan y Adriana, que perdieron a todos sus posesiones en una tormenta reciente donde a duras penas lograron salir con vida. Sin embargo, se preguntan y se cuestionan cómo van a poder rehacer su vida ahora que lo perdieron todo. O tal vez has escuchado o tú mismo has padecido como creyentes alrededor del mundo que por su fe en Cristo padecen persecución, son aislados, marginados de sus comunidades. Muchos en algunos casos llegan a enfrentar la muerte por aferrarse a su fe en Cristo Jesús. Y a lo mejor los nombres pueden variar, a lo mejor tú te puedes identificar con alguna de estas historias o ligeramente con alguna de esas historias, o a lo mejor estás con esa incertidumbre el día de hoy con la sociedad en la que vivimos, que parecen que las cosas se están poniendo peor y peor y peor. La situación política del país, la situación migratoria del país, la situación económica del país, es como si en cualquier momento alguien puede derramar la última gota que va a derramar un caos total en el mundo en el que vivimos, no solamente aquí. Y hay muchas otras situaciones que causan dolor, que causan sufrimiento en particular en nuestras vidas, como son la enfermedad, como son la falta de trabajo, las relaciones rotas, quizás relaciones rotas tal vez por las palabras que uno dijo o tal vez las palabras que tú mismo dijiste que han causado heridas, han causado la ruptura de relaciones que no se han podido restaurar. O alguna otra situación, tú ponle el nombre. La verdad de las cosas es que el sufrimiento es una experiencia común de toda la humanidad. Todo ser humano padecemos por sufrimiento. Y una cosa que todavía muchas veces no tiene sentido para alguno de nosotros es por qué como cristianos seguimos sufriendo. A veces tenemos la idea y malamente muchos lo promueven que como cristianos no padecemos sufrimiento, como si la presencia del Espíritu Santo milagrosamente eliminara todo el sufrimiento. Pero la verdad de las cosas sabemos que no es cierto, lo sabemos por experiencia y también lo sabemos por la Escritura. La presencia de Dios en nuestras vidas no quita el sufrimiento que experimentamos. No es una salida gratis del sufrimiento.
lo vamos a experimentar como todos. De hecho, Jesús, haciendo una oración casi en sus últimos días aquí en la tierra, dijo, estaba orando a su Padre: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Sino que estando aquí en la tierra, Jesús, fíjate, oró que no se nos evitara el sufrimiento, sino que nos guardara del maligno. Y así de manera superficial uno si se pone a analizar, ¿no? O bueno, ¿cuáles son las causas? Porque siempre una pregunta que nos hacemos, ¿no? Es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué a mí? Si yo no hice nada, o tal vez si yo hice, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y analizando así a grandes rasgos, primero que nada nos damos cuenta cuando leemos las escrituras que el sufrimiento es parte integral de la historia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la vida misma del Señor Jesucristo, de todos los profetas en el Antiguo Testamento, de los apóstoles en el Nuevo, de todos los seguidores del Señor han experimentado y continuamos experimentando sufrimiento en nuestras vidas. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son algunas de las razones? Una de ellas, primero que nada, es por nuestro propio pecado y nuestras propias decisiones que nosotros cometemos. Tal vez el estilo de vida que hemos llevado por largos años eventualmente nos alcanza. Las consecuencias de ello nos alcanzan. O tal vez las decisiones, malas decisiones que hemos tomado. Una muy simple y es tal vez tener una vida desordenada en cuanto a las finanzas. A veces nos extendemos de más de lo que podemos hacer y sufrimos las consecuencias de ello. Tal vez palabras que hemos dicho, la forma en cómo hemos reaccionado, cómo hemos dejado que nuestras palabras salgan sin ningún filtro y sin medir las consecuencias de lo que tienen en otras personas. Pero también otra razón es el pecado de otras personas sobre nosotros. Cómo muchas veces somos nosotros víctimas sin merecerlo de las acciones de otras personas. Tal vez me viene a la mente este accidente reciente, en primeras horas del año, donde aquí en nuestra comunidad un conductor ebrio mató a 4 personas, 3 de ellos jóvenes de aquí de la comunidad donde vivimos, y el dolor que causó. No solo el dolor que les causó a esas familias de estos que fallecieron, pero también a su misma familia, que su esposa, sus hijos ahora van a crecer sin un padre, sin un esposo. Otra razón del sufrimiento son simplemente cosas fuera de control. Hasta los seguros tienen un nombre para ello, ¿no? Actos de Dios. Cuando llega una tormenta, un tornado, algo que se sale de control, de cual no podemos esperar. Los giros que toma la economía mundial, los cambios que hay cuando hay un presidente o una administración, cosas que suceden en el otro lado del mundo que terminan afectándonos también, que están fuera de nuestro control. No hay nada que podamos hacer. Pero también, como te decía, sufrimos por causa de nuestra fe. Al nosotros entregar nuestra vida a Jesucristo y el Señor trabajar en nuestras vidas, va a haber decisiones que tenemos que tomar porque no podemos seguir viviendo de la misma forma que vivíamos y muchas veces nos va a causar consecuencias. Tal vez si tú te beneficiabas en algún negocio que hacías donde pues no eras totalmente honesto o tomabas ventaja de ciertas cosas, pues ahora de creyente y el Señor te trae convicción, pues entonces tienes que cambiar la forma en que trabajas. Y muchos quizás te presionen para que sigas haciendo lo mismo, pero te va a costar. Ahora, y tal vez así un poco de paréntesis en esto, en muchas ocasiones cuando estamos escuchando acerca del sufrimiento de otras personas, a veces algunos, yo incluido, tenemos la tendencia a inmediatamente cuando nos están platicando, empezamos a
a diagnosticar. Ah, es que es por esto, es que tú estás sufriendo por esto y esto otro y ya estamos seguros. Nomás estamos esperando un segundito que deje de hablar la otra persona para nosotros ya decirles, ¿no? Es por esto. Pero la verdad de las cosas es que muchas veces aquellos que nos tienen la confianza de compartir sus dolores se beneficiarían más de nosotros simplemente estar ahí presentes y guardar silencio. Va a haber ocasiones en donde el Señor nos llame a ayudar, a dar una palabra de reprensión, de ánimo, según sea el caso, pero muchas veces el solo hecho de estar ahí presente y guardar silencio. No asumamos tajantemente y ásperamente el porqué del sufrimiento de algunas personas. Pero bueno, esto es así de manera empírica, de experiencia, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Y esta, pudiéramos, yo creo, hablar semanas y semanas y semanas del sufrimiento y quizá en el futuro tomemos un tiempo más intencional, pero el día de hoy solamente quiero darte algunas razones por las cuales el sufrimiento se menciona en la Biblia, tal vez el propósito, tal vez algunos de los resultados que produce el sufrimiento en nuestras vidas. Y primero que nada, por ahí tienen en sus hojitas que el sufrimiento nos purifica. Uno de los beneficios y de lo que produce, frutos que produce el sufrimiento en la vida del creyente en particular, es que nos purifica. Salmo 66:10 dice: porque tú, oh Dios, nos has probado, nos has refinado como se refina la plata. Ahora, no sé qué tan familiarizados estés con el proceso de refinamiento de los metales, de la plata en particular, pero aún hoy en día hay ciertos aspectos que son similares, pero en particular cuando se escribió este salmo en los tiempos del Antiguo Testamento, déjame te platico un poquito de cómo era el proceso de refinamiento. Pues primero que nada se tiene que ir a minar, a extraer la plata de donde se encuentra, ¿no? Y lo que sucede es que pues se pica y se extrae y muchas veces pues viene junto con grandes pedazos de roca y hay pequeñas porciones de este metal. Y una vez que se extraen estas porciones, lo que se hace es que se continúa martillando, se continúa picando hasta tener los pedazos más pequeños donde se encuentra el metal. Y ya cuando se tienen pedazos más pequeños que se extrajo lo que no sirve, entonces se pasa al proceso de fundición, que es un horno. Estos hornos eran unos hornos que estaban bajo tierra y se ponían a unas temperaturas muy altas de manera de que se pudiera fundir el metal, la plata en este caso. Y lo que sucede es que una vez que se empieza a fundir, la plata es más pesada que la roca o que los pedazos extra que quedaban. Así que la escoria, las impurezas, empezaban a salir hacia arriba y la plata quedaba hacia abajo. Y lo que sucede entonces es que el fundidor experto toma lo que no sirve y lo desecha. Y tú puedes decir, bueno, ahí quedó. Pues no, porque lo que hacen es que lo enfrían y luego lo vuelven a calentar y le vuelven a subir el calor hasta que llega al punto donde se derrite otra vez y las impurezas salen de nuevo hacia la superficie. La escoria sale a la superficie. Y lo que hace el experto fundidor es que lo remueve de nuevo y lo enfría. Y otra vez vuelve a prenderlo, lo calienta, la escoria vuelve a salir hacia la superficie y se quita. Y así se hace una y otra y otra y otra vez. El fundidor tiene que tener mucho cuidado en el saber qué tanto fuego le pone al metal, porque si le pone demasiado, pues entonces se va a echar a perder. Pero si no le pone lo suficiente, pues entonces no va a surgir el efecto que se necesita. Debe de ser una persona que sabe lo que está haciendo, que está interesada y que sabe bien lo que hace. Y si lo vemos en nuestras propias vidas, así lo usa el Señor, así nos purifica. Ese proceso de fuego, de sufrimiento, empieza a sacar aquellas áreas quizá de pecado en nuestras vidas, aquellas áreas a donde nos aferramos, que no queremos dejar,
que nos hacen anhelar las cosas de este mundo más que las cosas del mundo por venir, de las promesas de Dios. El sufrimiento, aunque es desagradable, es necesario en la vida del creyente. Otro punto beneficio del sufrimiento en la vida del creyente es que produce carácter en nosotros. Fíjense lo que dice Filipenses 3:8, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El día de hoy vivimos en una sociedad donde el valor más preciado es la comodidad, que estemos a gusto, tratar de eliminar y de quitar todas aquellas cosas que nos estorban, que nos causan algún tipo de inconformidad. Vivimos en una sociedad de comodidad y es lo que buscamos. Y a veces se usa la palabra es que esto no me hace feliz. Y si algo te hace feliz, pues entonces eso es lo que tienes que hacer. Pero si algo te causa dolor, pues entonces eso quiere decir que es malo. Pero no es así. Fíjate lo que nos dijo Pablo aquí. O sea, si prestamos atención, Pablo, ¿quién era? Él era una persona que era ciudadano del país más poderoso en su momento. Él tenía la vida hecha. Él era un líder religioso de la crema innata de su sociedad. Tenía el reconocimiento de muchos de sus compatriotas. Tenía un buen negocio. Le iba bien en la vida. Y sin embargo, este versículo que escribimos, lo que leímos, lo escribe casi al final de su vida y haciendo una recapitulación de cómo el Señor lo alcanzó, cómo se le reveló su misericordia, haciendo memoria de todos los sufrimientos que ha pasado a raíz de poner su fe en Jesús. Hambres, hambrunas, persecuciones, golpizas, insultos. En este momento estaba en prisión y años más tarde sería decapitado. Con todo en eso en mente, leámoslo de nuevo. Dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El sufrimiento también es una condición del servicio. Hechos 20, 23 y 24 dice, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El mismo apóstol Pablo escribiendo, cuando ya estaba de camino, fíjate, el Espíritu Santo, Dios mismo a través del Espíritu Santo, a través de algunos profetas y hermanos en la fe, no le estaba advirtiendo, sino que le estaba dejando saber lo que le esperaba. No le estaba advirtiendo para que evitara ir a Roma, sino le estaba diciendo, esto es lo que te espera, así es como me vas a glorificar. Y Pablo, al entender esto, al entender que ese era parte del propósito de Dios para el beneficio de su iglesia, Pablo con gozo lo hizo. No escatimó su vida misma. Otro punto es que el sufrimiento proporciona la oportunidad de confiar en Dios. Nos proporciona la oportunidad de confiar en Dios. Mis amados, si todas las cosas, ahora sí que como dicen, no sé, la vida no es fácil, ¿no?
Y si todo fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Es un dicho por ahí que se escucha mucho. Pero sí tiene mucha verdad. Y si nosotros no llegáramos al fin de nosotros mismos, no llegáramos al fin de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, pues entonces nunca clamaríamos a Dios. Si no enfrentáramos el sufrimiento, el sufrimiento lo que hace es que nos ayuda a entender que somos finitos, no somos todos poderosos, no podamos a vivir por siempre, no lo sabemos todo. Y nos orilla a confiar en Dios, nos orilla a elevar nuestras voces al Señor, a humillar nuestros corazones y reconocer que no lo sabemos todo. Primera de Pedro 4, 12 y 13 y 19 dice, amados, fíjate, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. No se sorprendan. Eso es algo que es esperado para los creyentes. Como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pues si ya saben, el Señor mismo padeció, los profetas antes que Jesús padecieron. Ustedes lo han aprendido de nosotros mismos, escribe Pablo, que sufrimos. ¿De qué se sorprenden? Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Por tanto, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Primero que nada, ya es algo que sabemos que vamos a enfrentar como creyentes. Número dos, hay recompensa. No es simple y sencillamente que, o sea, somos, no sé, sadomasoquistas, que buscamos dolor nada más por el placer de tener dolor, sino que hay una recompensa que el Señor mismo nos está dando, está poniendo delante de nosotros. Y por último, nos dice el apóstol Pedro qué hacer, que encomendemos nuestras almas al fiel Creador. El siguiente punto es que sufrir por Jesucristo es loable, es algo digno de ser reconocido, es algo que también será recompensado por el Señor mismo. En Mateo, en el Sermón del Monte, a lo mejor te acuerdas de estas palabras, dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, por la vida recta, por vivir y aferrarse a la vida y el cambio que el Señor ha traído en tus vidas. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Reforzando este punto anterior que también decíamos, es algo que el Señor encomienda, anima, reconoce y aún recompensa. No quiere decir que vayamos y busquemos de manera ilusa e insensata meternos en problemas, pero por nuestro estilo de vida piadoso y enfrentamos a persecución, eso es lo que está hablando aquí el pasaje. Otro punto que vemos también es que afirma nuestra adopción como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los que la mayoría aquí somos padres de familia o somos hijos, ¿verdad? Somos hijos o hijas. No hay de otra. Pero podemos entender que cuando nosotros tenemos hijos, a nuestros hijos son a quienes disciplinamos. Cuando vemos que van a hacer algo que les va a dañar, pues nosotros les disciplinamos, los corregimos. No es por ser mala onda, pero a un vecino que no es mi hijo, que no conozco, digo, si viene un carro, no, sí lo voy a tratar de quitar, no, tampoco. Pero en general, a los hijos del vecino, pues no es mi papel disciplinarlos, porque no son mis hijos. Y sin embargo,
Fíjate lo que dice aquí Romanos 8:17 con esto que te acabo de platicar en mente. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Mis amados, no solo vamos a recibir las recompensas de lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, pero también vamos a ser disciplinados. Y eso quiere decir que el Señor está interesado, está involucrado. No es un Dios ausente de allá de lejos, nomás dando órdenes y hablando así con el dedito. Él mismo está involucrado. Él conoce las áreas donde nosotros estamos batallando y por eso, porque nos ama, nos disciplina para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Los creyentes, el siguiente punto, los creyentes no enfrentan sufrimiento por sí solos. Y yo creo que esta es una de las diferencias más grandes entre los seguidores de Cristo y los que están lejos de Él, que no enfrentamos el sufrimiento a solas. De nuevo, toda la humanidad enfrenta sufrimiento en algún punto de sus vidas, pero como creyentes nosotros no lo enfrentamos solos. Ahora, hay dos recursos que podemos tener al enfrentar el sufrimiento. Uno, son nuestros hermanos y hermanas en la fe, que si somos honestos, también mucha gente en la sociedad sale adelante cuando se enfrenta a adversidades porque tienen a otras personas alrededor. Eso no es mucha diferencia. Algunos, aunque no muchos, lo tienen. Sin embargo, nosotros, aparte de nuestra familia en la fe, también nos ha dado al Señor mismo, el Espíritu Santo, animándonos día a día. Fíjate lo que dice 2 Corintios 1:31, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles consuelo, el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, fíjate, los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y aquí está lo que te decía, si lo ves, tenemos esos dos recursos para enfrentar el sufrimiento. Tenemos al Señor mismo, que Él mismo nos consuela y asimismo nos ha dado una familia en la fe donde nos podemos apoyar. Y para terminar, quisiera regresar a esta figura, esta ilustración que hablábamos de la purificación de la plata. De nuevo, así bien rapidito, se saca la piedra con el metal, se rompe a través de golpes, se pone a fuego, se purifica, se le quita las asperezas, se enfría y se vuelve a calentar. De nuevo es por la mano experta del fundidor que está atento y sabe qué tanto necesita, que no le da de más y no le pone calor de menos, sino lo necesario, y cuando sale a resurgir la escoria, se la remueve y se repite vez tras vez, 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 tras vez. ¿Hasta cuándo? Y fíjate, esta es la prueba de cuando ya está listo el metal. Cuando el fundidor puede ver su reflejo en el metal. Ahí es cuando ya sabe, ya está listo. Cuando el fundidor puede ver su reflejo en el metal. Pablo escribe en Gálatas, hablando acerca del por qué continúa él dando su vida por la iglesia. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Vamos a seguir pasando por pruebas vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que podamos ser un reflejo
de nuestro Señor. De nuevo, como creyentes, es parte de nuestro llamado el sufrimiento. No somos llamados a evitarlo, somos llamados a enfrentarlo, pero no lo enfrentamos como los que no tienen esperanza. Lo enfrentamos con la esperanza que tenemos en Jesucristo, con el modelo que Él nos ha dado por su vida, por su muerte, por su resurrección. En base a eso tenemos una esperanza de vida. En base a eso podemos enfrentar nosotros el sufrimiento. En base a la consolación que hemos recibido, nosotros podemos consolar a otros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por el sufrimiento tan incomparable que llevaste sobre ti mismo en la cruz, el dolor que nuestros pecados, nuestras acciones te causaron. Señor, y tú siendo completamente inocente, sin merecer ni una pizca del castigo que recibiste, lo recibiste sobre ti mismo para darnos vida, para darnos perdón, para darnos esperanza. Señor, te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos consueles en medio de nuestro sufrimiento, Señor. No queremos ignorar los sufrimientos que pasamos y decir, no, esto es pura mentira. Sabemos que somos reales, los vivimos, los sentimos, los experimentamos, no nos podemos escapar de ellos. Pero Señor Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a ver la mano, a ver el proceso del fundidor maestro a través de este fuego, a través de este sufrimiento que cada uno estamos pasando en distintas situaciones que estén pasando. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a confiar en ti, a tener nuestra esperanza puesta en ti en medio del sufrimiento. Te lo rogamos, Jesús. Amén.